¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra entrevista por nuestras redes sociales. Les saluda Tony Citadino desde España en la isla de Mallorca. Y en esta ocasión tendremos a un expelotero emblemático de la época de los 80 y también de los 90 por todos sus logros. Y se trata de Álvaro Espinosa. Bienvenido Álvaro. Gracias por esta oportunidad de dirigirme a todos los fanáticos del béisbol del mundo. Y bueno, y a ti por brindarme esta oportunidad tan brillante. Así es, muchísimas gracias a ti Álvaro. Bueno, y una trayectoria en la Liga Venezolana de Béisbol bastante interesante, que comenzó en la temporada 79-80 con los Tigres de Aragua. ¿Recuerdas un poco cómo fue esa pasantía con el conjunto felino, que incluso se disputó 3 finales en la década de los 80? Ante todo, le quiero dar gracias al señor Homero Díaz Osuna, que fue el que me abrió las puertas con los Tigres de Aragua, y a los acaos Carlos Castillo y el Raúl Chingo Ortega, que fueron los que me firmaron. Raúl Chingo Ortega pertenecía a los Tigres de Aragua y Carlos Castillo me firmó con Houston Astros. Y eso fue en el 79-80. Y fue increíble porque lo primero, cuando yo llegué allá, 17 añitos, viendo, ¿sabes? Viendo jugar a David Concepción por televisión y todo eso. Y me llegó la oportunidad de conocerlo en persona y imagínate, y eso fue el gran sueño. Se me cumplió el gran sueño de haber conocido a David. Y después de sustituir a David en el campo corto, eso, imagínate, fue algo grande para mi carrera. Álvaro, llega ya la década gloriosa en la carrera y fue cuando se da el paso a los navegantes del Magallanes. ¿Cómo fue ese paso y qué papel jugó también el señor Guadarrama como presidente del equipo? Bueno, mira, yo vivía en New Jersey cuando estaba jugando con los Yankees. En ese entonces, después me pasé a los Indios de Cleveland y la temporada 91-92, yo no pude jugar. Recibí una llamada del señor Alfredo Guadarrama, que no sabía quién era a ese entonces, y él me dijo que era el presidente de los Navegantes del Magallanes, que si yo estaba dispuesto a jugar con los Navegantes del Magallanes. Y yo le dije, claro, pero este año no podría porque estoy recién operado de la rodilla. Y entonces él me dijo, bueno, mira, yo quiero saber si tú vas a jugar para yo hacer el cambio por ti. Y yo le dije, cuente conmigo, en cuanto yo pueda jugar, yo terminando las grandes ligas, me voy a Venezuela y me gustaría mucho vestir la camiseta que yo siempre he adorado. Claro, porque en ese entonces, Álvaro, era fanático también de Magallanes. Sí, no, yo nací magallanero. Desde que estaba en la barriguita de mi madre, yo era magallanero, ¿entiendes? Y me crié a 10 cuadras del estadio José Bernardo Pérez y toda mi familia es magallanera y yo nací siendo magallanero, pero jugué 12 años con los Tigres, pero siempre he sido magallanero. Precisamente ese cambio que se da al Magallanes, llega un Álvaro Espinosa mucho más maduro, no solo con conocimiento de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, sino también en las grandes ligas. ¿Crees que fue el momento exacto para dar el salto a un equipo como el Magallanes, que permitió disputar, por cierto, la primera final entre los eternos rivales, entre los Leones y Caracas en la 93-94? Lo que hizo el señor Alfredo Ramos fue algo histórico. ¿Verdad? Él se concentró, digo yo, él se concentró en llenar los espacios que hacían falta en un equipo. Hizo el cambio conmigo, hizo el cambio con Pulido, con Luis Raven, y así sucesivamente, ¿me entiendes? Y el pacto que tuvo con Houston Astros, que Houston mandaba unos buenos peloteros importados con Magallanes, y siempre ellos traían unos importados por la primera mitad y importados para la segunda mitad, y eso ayudó mucho. Y hay mucha gente que dicen que la llegada mía fue fundamental, pero no, yo era un muchacho más del grupo, ¿me entiendes? Yo lo que fui con ganas de jugar, con respeto de vestir esa camiseta y yo creo que eso inspiró a casi todo, especialmente con Carlos García y Richard Hidalgo, Melvin Mora, bueno, si te me pongo a nombrar, y Luis, que fue uno de los factores más fundamentales siendo el cuarto bate. Álvaro, en un documental de Venevisión, contabas que
antes del tercer juego de esa final hubo un meeting en el Clubhouse porque Magallanes había perdido los primeros dos juegos ante Caracas. ¿Recuerdas que se habló porque pareciera el clutch que faltaba para que Magallanes reaccionara y al final le diera la vuelta a la final para terminar campeón? Mira, fue un meeting de peloteros nada más. Nos reunimos todos los peloteros, habló Carlos, habló mi persona, hablaron todo el mundo. Tomamos la palabra todos, porque siempre éramos una familia y nos animamos mutuamente. Dijimos que cómo podría ser si nosotros éramos mejor equipo, pero que nos estaban saliendo las cosas mal. Y lo que dijimos era que teníamos que concentrar en cada uno a hacer su trabajo, por lo menos el que estuviera jugando primera, jugar primera base, el que estuviera jugando segunda, el que estuviera, y así sucesivamente, ¿me entiendes? Y de cada uno aportar con el granito de arena que tenía que aportar y venir en las situaciones, de concentrarse en las situaciones críticas, de empujar las carreras, de mover los corredores, y eso fue lo que nos ayudó a nosotros, porque nosotros siempre éramos una familia y dijimos que no podíamos dejar que esto se escapara, que era una cosa histórica, de que era la primera vez que esto existía en el béisbol venezolano, una final entre Magallanes y Caracas, y no podíamos salir teníamos que salir del hueco que estábamos metidos, y gracias a Dios, Diosito nos alumbró y nos guió el camino. ¿Recuerda algún momento en particular, cómo fue las horas previas antes del último juego, en el que, por cierto, el último out del juego lo realiza en una jugada con Carlos García, por la vía 4-6? Primero llegamos al estadio, nosotros siempre estábamos en el estadio temprano, veíamos las novelas en el estadio, jugábamos cartas y practicábamos, tuvimos una práctica normal de bateo, de fildeo, y hablamos, vámonos, que hoy es el sí o el no, ¿verdad? Entonces vamos a concentrarnos, no nos pongamos presión, vamos a tratar de calmarnos y actuar dentro de esas dos líneas blancas. Y me acuerdo yo que yo le dije a Carlos, digo, Carlos, tú que eres el caballete aquí, si llega la oportunidad en el noveno y necesitamos ganando, y hay hombre en primera con 2 outs, si es rolling a ti, tú me pasas la bola a mí para yo hacer el forzado, o si es rolling a mí, yo te paso la bola a ti en segunda para que uno de los dos haga el último out de esta gran final. Y así fue. Dios nos alumbró y llegó la oportunidad de que sucediera y sucedió, y imagínate, y eso fue un regalo de Dios. Sí, y precisamente, Álvaro, la semana pasada hablaba con Ricardo Alfonso y coincidíamos en que esa generación del Magallanes fue exitosa no solo por los títulos, sino porque se unieron dos camadas de peloteros, los de experiencia, en la que estaba Carlos García, estaba Pulido, Edgar Naveda, estaba Álvaro Espinosa, y la nueva camada que llegaba con Luis Raven, Ricardo Alfonso, Hidalgo, Mora, y pare de contar. ¿Fue especial estar en esa generación de Magallanes? Fue muy especial, todo el mundo habla de los años 90 del Magallanes, y en verdad fue muy especial porque lo que hizo el señor Alfredo Guadarramo, trajo gente de experiencia, ya Carlos estaba allí, trajo más experiencia, y con la energía que traían los muchachos jóvenes como Edgardo, El Tapón, Eridía, Richard, Andy Chávez, todos ellos, todos los que pertenecieron a la familia, a la gran familia magallanera, Luis Raven, fue una gran combinación de experiencia y energía, y supimos unir esos dos caracteres, y yo creo que eso fue lo que nos hizo a nosotros triunfantes. Sí, y tan fue así que a los 2 años luego repiten esta vez ante los Cardenales de Lara en una final también épica, la que se dio también el batazo de Malavé. Exacto. Bueno, esa final fue grandiosa también porque estábamos abajo 3-1 y ellos se estaban burlando de nosotros, vamos a decirlo así, en el quinto juego. En el quinto juego de la final, ellos estaban en Valencia y ya ellos creían que, como estaban 3-1, ellos creían que ya ellos nos iban a matar, vamos a hablar así a los criollos. Ellos tenían las botellas de champaña y eso también. Ese día hicimos un meeting y llegó Eri Díaz, me acuerdo yo, llegó Eri Díaz, que Robert Pérez le había preguntado que si ya estaba listo para irlo a reforzar a ellos, y eso le dolió mucho a Eri Díaz. Y bueno, hicimos el mismo meeting y gracias a Dios
todo fluyó hacia nosotros y Juan Francisco Castillo en el sexto juego fue mundial, la pelota, el rolling que le pegó a Luis Ojo, fue hacia nosotros, o sea, se volteó la torta, vamos a decirlo así, y como te dije anteriormente, Diosito nos alumbró de nuevo y salimos triunfantes. En algún momento de esa etapa se pensó que Magallanes podría arrollar con 3 títulos en esos momentos, porque luego de esa final 9-5, 9-6 ante Lara, llega otra vez otra final Caracas Magallanes en la 9-6, 9-7, y el resultado fue el mismo, pero en 5 juegos. El Magallanes se vio mucho mejor en esa final. Ya veníamos con experiencia, ya veníamos con control del juego, ya nos salían las cosas al favor de nosotros al principio y estábamos en control, estábamos controlados y ya con mucha más experiencia de final Caracas Magallanes, que no nos pegaba tanto la presión, porque jugar Caracas Magallanes con una primera final no era nada fácil, ¿me entiendes? Y gracias a Dios tomamos las riendas desde el principio y eso fue lo exitoso de nosotros. Álvaro, si uno revisa imágenes de esos momentos, y bueno, uno que también tuvo la suerte de ver tu carrera y verte por televisión, siempre daba la impresión que esa dupla de Carlos García y Álvaro Espinosa eran peloteros con energía, con fuerza, serios, que no quiero decir que sean diferentes a los de ahora, pero era una entrega en el terreno muy diferente. Nosotros nos olvidamos que nosotros veníamos de jugar Grandes Ligas. ¿Me entiendes? Nosotros nos olvidamos de todo. Nosotros nos entregamos el 100% con el uniforme de los Navegantes de Magallanes, y cuando pisábamos ese diamante dentro de esas 2 líneas blancas, a nosotros se nos olvidaban quiénes eran nuestros amigos, quiénes eran todos. Nosotros íbamos y le damos el 100% para tratar de ganar todos los juegos, y eso fue lo que nos hizo a nosotros importante, vamos a decirlo así, porque los muchachos jóvenes veían ese entusiasmo, esas ganas y esa dedicación que tenía Carlos y mi persona, y yo creo que ellos se pegaban atrás y eso fue lo que nos hizo a nosotros exitosos, porque nosotros, si íbamos para la playa los días libres, íbamos todos juntos, si íbamos a hacer carne asada, lo hacíamos todos juntos, y eso fue una cosa tan grande, esos años es difícil de olvidar. De los managers con los que contaron en Magallanes en esa época, ¿hubo alguno especial? Tim Tolman, Tamargo, bueno, también Gregorio Machado, que fue una pieza muy importante siempre para el equipo. Toditos fueron especiales. Todos ellos nos dejaban, Tim Tolman nos dejaba jugar a nosotros tranquilos, no nos metía presión. Después vino Tamargo, igualito. Tamargo era un poquito diferente a Tim Tolman, con un poquito más de carácter, pero siempre nos dejaban tranquilos, y si salían las cosas mal, ellos no formaban nuestros líos. Pero si salían las cosas bien, ellos nos dejaban tranquilos, y con la experiencia que nosotros teníamos y la experiencia de ellos la sabimos manipular. Y bueno, y gracias a Dios todo salió bien. Y cuando en el 95-96, que fue cuando Tim Tolman se tuvo que ir regresar a Estados Unidos, el famoso Conche Plátano, Gregorio Machado, tomó las riendas, y él lo mismo, él nos tuvimos un meeting y me dijo, bueno, tranquilo Gregorio, le dijimos que cuente con nosotros para lo que sea. Así que usted mueva las piezas como usted quiera, que nosotros vamos a dar 100% igualito como lo hemos estado haciendo. Álvaro, más allá de que Magallanes recién de los servicios de Gregorio Machado la temporada pasada, ¿qué tan valiosa puede ser la pieza de una persona como Machado, que fue coach, fue manager, pero que conoce, además de la historia del Magallanes, el seno completo, por decir así, criado, ha creado peloteros? Yo creo que eso no fue una falta de respeto para Gregorio nada más, fue una falta de respeto para toditos nosotros, porque yo creo que, y no pienso así yo nada más, pensamos todito, yo creo que a Gregorio hay que hacerle una estatua en el estadio de Magallanes, de los Navegantes de Magallanes. Él se merece una estatua ahí en la entrada principal de los Navegantes del estadio José Bernardo Pérez, porque él es una reliquia, y lo que le hicieron el año pasado, eso fue una falta de respeto hacia su persona, que nosotros no vemos el porqué, por cuestiones de tres lochas, vamos a decirlo así, de dejar ir a Gregorio. Yo creo que eso
Eso no tiene perdón de Dios. Álvaro, si tuviéramos que resumir qué significa el Magallanes para Álvaro, ¿cómo lo podría definir? Magallanes siempre ha sido, como te dije anteriormente, siempre he sido magallanero. Gané 3 títulos con Magallanes. Este, como dijo Carlos García una vez que ganamos contra Magallanes, él dijo, ya puedo morir en paz. Ujú. ¿Me entiendes? Sí. Y eso es lo que sentimos nosotros todos los magallaneros. Y de estar en el Hall de la Fama de los navegantes de Magallanes, yo creo que eso significa todo, ¿me entiendes? Magallanes para mí es todo, todo. Me hizo mejor persona, me hizo mejor pelotero y me hizo ganar 3 campeonatos. Álvaro, y precisamente esa exaltación al Salón de la Fama de Magallanes en 2015 creo que fue algo especial porque también fue junto a Carlos García, que fueron dos de los emblemas de Magallanes en los 90. Revisaba en estos días videos en el canal de YouTube de Magallanes y todavía recuerdo a Álvaro y a Carlos bastante emocionados por esa ceremonia. Fue algo grande, ¿me entiendes? Porque nunca me lo pensé, porque yo solamente jugué 5 años con los navegantes del Magallanes, pero esos 5 años di todo, di todo por la camiseta de los navegantes del Magallanes. Hasta yo arriesgaba mi carrera de Grandes Ligas jugando con los navegantes del Magallanes, ¿me entiendes? Porque yo jugué leccionado Lesionado, sí. en la serie final contra los Cardenales de Lara con un dedo partido en el pie, pero nunca dejé de ponerme el uniforme y yo creo que bien merecido, digo yo, de estar en el Salón de la Fama de los Navegantes del Magallanes. Si tuviera que escoger un momento para inmortalizar o para recordar esa época con el equipo turco, ¿cuál podría ser? Creo que la primera final Caracas-Magallanes, yo creo que eso es inolvidable. Y es algo increíble. Y mi primer juego que jugué con los Navegantes de Magallanes, que, mira, jugué con los Yankees de Nueva York, jugué muchos juegos en Grandes Ligas, pero cuando me puse el uniforme de los Navegantes de Magallanes frente a toda mi familia, mi esposa, mis hijos, mi mamá y mis hermanos, sobrinos, yo creo que eso fue lo más grande. De pequeño, al ser fanático del Magallanes, ¿hubo algún pelotero en particular al que seguía? Mi héroe siempre era David Concepción, ¿me entiendes? Pero en Magallanes me acuerdo yo de los importados que ellos traían, de Manuel Sarmiento, de Osvaldo Olivares, mi cuñado que jugó con Navegantes de Magallanes, Rubén Cabrera, que le decían Carreta Loca, que en paz descanse. Pero Manuel Sarmiento, Olivares, David Parker, Mitchell Page, Jimmy Hall, imagínate, el manager el loco ¿cómo se llama? Willie Horton. Willie Horton, Bob Baylor, de muchas cosas que pasan ahí en Magallanes, Hill, el segunda base, y Camaleón García, es mucho. Yo seguía a Magallanes y siempre lo seguiré. Y cuando estoy por aquí bien lejos, que veo las noticias o veo el juego por televisión y pierden, uno se molesta. He sido magallanero toda mi vida, Y eso significa que esa camisa todavía duele. mucho. Y déjame decirte algo, en el 97, mi última temporada con Magallanes, yo deseando retirarme con Magallanes y cuando ellos me dejaron libre, me dolió mucho. Me dolió mucho porque me quería retirar, quería hacer un retiro formal con los navegantes de Magallanes, pero no ocurrió así, ellos me dejaron libre y me dolió y todavía me sigue doliendo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que pasar la página. Álvaro, y eso era algo que no esperaba, que no estaba en los planes, porque luego, por supuesto, terminó la carrera con Caribe, pero quizás pudiera haber un asterisco en la carrera de Álvaro en la que, por supuesto, no se pudo retirar con Magallanes. Sí, quizás sí. Y como te dije anteriormente, no estaba en los planes, nunca pensé que Magallanes me iba a dejar libre y de la forma que lo hicieron, ¿me entiendes? Eso es lo que duele más. Ellos me dejaron libre mandándome una carta por correo. Ellos nunca me dieron la cara. Después de todo lo que yo hice, todo lo que le di por los navegantes de Magallanes, de jugar como había jugado yo y de dejarme libre por medio de una carta, yo creo que ese fue
fue un error de parte de ellos y una falta de respeto hacia mi persona. Y luego llega la etapa en la que se retira con Caribes y precisamente la tribu fue el equipo que le dio la oportunidad a Álvaro de ser manager por primera vez en Venezuela, que fue la temporada 2008-2009 con Caribes. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Qué recuerda de esos momentos? Fue una experiencia, le doy gracias a la directiva de Caribes Oriente en ese entonces. El dueño era Drusca y Maglo Ordóñez y su gente. Fue una experiencia bonita y amarga a la misma vez, ¿me entiendes? Aprendí mucho a madurar en mi etapa como coach y como manager. Pasaron muchas cosas, se me lesionó Alfonso, se me lesionó Luis González, los importados se fueron de vuelta a Estados Unidos porque no le pagaron su dinero. Y me quedé sin nada y sin embargo estábamos a un juego de la clasificación y ellos, la directiva del Caribe Oriente decidió dejarme libre a casi mitad de la temporada y bueno, y eso se respeta, ¿me entiendes? Pero de eso aprendí, no sé si mi error fue de hablar con la verdad, de decirle la verdad de lo que estaba pasando y yo creo que ellos no lo supieron tomar, pero cada cabeza es un mundo. En la campaña 2014-2015 sucede el episodio con los Tigres, que lo habían anunciado como manager y luego echaron, como se dice coloquialmente, la partida para atrás. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Todavía estoy esperando una respuesta del señor Carlos Guillén, que fue el que me nombró manager de los Tigres de Aragua. Eso sucedió, él me llamó un día como a las 9 de la noche y estas fueron sus palabras: Papá, te estoy llamando porque me van a nombrar presidente de los Tigres de Aragua y como tú me ayudaste tanto a mí en mis principios, yo voy a nombrarte el manager de los Tigres de Aragua. ¿Estás dispuesto? Y yo le dije, pues, ¿qué pregunta es esa? Claro que sí. Bueno, vente mañana a mi casa, que vamos a ir a Tampa Bay a visitar al gerente general para tratar de conseguir unos peloteros por allí y prestarle un, un programa a ellos. Y así fue, me fui a la casa, manejé 2 horas, ¿verdad? Ahí está mi hija embromando. Manejé 2 horas a Miami y me fui con él hacia Tampa y hablamos con el gerente y él me presentó como manager de los Tigres al Agua y el gerente antes trabajaba con los Yankees donde yo jugaba y nos conocíamos de antes. Y así fue, entonces me dijo que si yo podía recorrer todo el campo de entrenamiento de entrenamiento de esa época buscando peloteros y todo eso, y así lo hice. Yo dejé de hacer de lo que estaba haciendo, mi trabajo que estaba haciendo aquí en Florida, y visité todo el campo de entrenamiento de Florida con mi hija y todos los directivos, los directivos que me estaban acompañando. Y ok, pasó todo eso y después a la semana siguiente recibí una llamada de Carlos Guillén diciéndome que había cambiado de opinión, pero no me dijo el por qué. Y hasta el sol de hoy todavía estoy esperando por qué, pero bueno, hay que pasar la página. Yo le dije, lo único que le dije, me vas a votar antes de perder un juego. Y ahí quedó todo, él colgó y más nunca me ha hablado Carlos Guillén de nada, ni saludado me ha. Sin embargo, después de esa experiencia amarga llega una buena, que fue cuando regresa al Magallanes en la temporada 2016-2017 como coach de tercera. ¿Qué significó ponerse nuevamente a la camisa del Magallanes, pero ahora como técnico, ya no como jugador, sino ahora para transmitir conocimiento, todo ese conocimiento que se adquirió con tanta sabiduría durante tantos años? Carlos García me llamó y le doy las gracias a Carlos, que él era el skipper en ese entonces, y el señor Juan José Ávila y Roberto Ferrari, que era el presidente. Yo estaba en Arizona, fueron a visitar el campo de entrenamiento allá y estuvimos hablando y me dijeron que ellos me querían como coach de tercera y yo le dije, cuente conmigo, que eso es un orgullo de vestir esa camiseta de nuevo y ojalá sea por mucho rato, pero tuvimos la mala suerte de ser eliminados, pasaron muchas cosas ese año y nos eliminaron y no recibí una llamada
más nunca si iba a volver o no, pero todavía esperando la llamada, esa gran llamada para ver si sigo vistiendo la camiseta de Magallanes. En la 2008 y 2009 regresa nuevamente a Venezuela, pero con las Águilas, como coach Con las de banca. Águilas, y que mi hermano Lixon Nava me dio la oportunidad de ir a trabajar con ellos y otra vez una buena experiencia y una mala experiencia a la misma vez. El equipo empezó bien, pero después este, nos decaímos un poco, seleccionaron los caballos del equipo, vamos a decirlo así, y, y, y nos dejaron libre como en diciembre 8 o 9, por ahí, no me acuerdo, nos dejaron libre a la leyenda Wilson Álvarez, al Ujú. manager Lixo y a mi persona, que nadie entendió ese movimiento, pero bueno, como te dije anteriormente, eso son cosas que pasan en el béisbol y hay que respetarlas. Álvaro, y a pesar del momento por el que está pasando Venezuela y la liga en particular, por todo este tema que hubo con la FAC y todo eso, ¿le gustaría a Álvaro regresar a Venezuela para dirigir? Y por supuesto, también agrego la pregunta, estar con Magallanes. ¿Están los planes en un futuro? ¿Le gustaría estar como manager? Claro, nunca he perdido la esperanza de que alguien me dé la oportunidad. Sé que el país está pasando por una mala situación, pero eso no es ninguna excusa de no ir a trabajar a Venezuela, a nuestro país, y ojalá se acomode la situación para que todo el mundo que esté fuera del país pueda regresar y pueda disfrutar de esos buenos momentos, como es el deporte, como es el béisbol, como es la Liga de Invierno de Venezuela. Y bueno, y siempre soñando y siempre siendo positivo y aquí estoy con las puertas abiertas para ver si alguien me llama. Álvaro, en la semana pasada cuando hablaba con Edgardo, en tono jocoso recordábamos los Caracas Magallanes y le preguntaba dónde era más sabroso un Caracas Magallanes, en el Universitario o en el José Bernardo Pérez. Para Álvaro Espinosa, ¿dónde se jugaba mejor? Créame, en el universitario en Valencia, era diferente porque estábamos en casa, pero uno sentía como pelotero, uno sentía que había más fanáticos de Magallanes en Caracas que en Sí. nuestro mismo Valencia, ¿me entiendes? Pero en el universitario uno se sentía con más ganas, vamos a decirlo así, era una cosa increíble y yo creo que Caracas era más interesante jugar un Caracas Magallanes. De Bueno, y los... te das cuenta que fuimos a Caracas y repuntamos en la final esos 2 juegos, le ganamos 2 juegos allá, y eso uno ve la diferencia. En la época de pelotero en Venezuela, antes de pasar a Grandes Ligas, ¿cuál fue el pelotero, el lanzador más difícil que costó descifrar en la lomita? Habían varios, estaba Omar Dal, era difícil, Urbano Lugo, pero a mí se me hacía más difícil Julio Machado. No sé, me daba como miedo de enfrentarme a Julio. Yo creo que ese era uno de los pitchers más difíciles que yo me enfrenté, era Julio Machado. Y ya en las Grandes Ligas, ¿cómo recuerda ese paso por los Yankees? También un momento anecdótico, porque tocó ser lanzador 2 tercios de inning. Mira, cuando llegué a los Yankees fue algo increíble. Bueno, me doy el lujo, vamos a decirlo así, de vestir los 2 uniformes que pesan más en la Ujú. historia del béisbol, el de Magallanes y con el de los Yankees. De vestirse con el uniforme de los Yankees, ese uniforme que pesa tanto, esa NWY que en el pecho, es una cosa histórica. Cada vez que yo me ponía ese uniforme, me temblaba el cuerpo, vamos a decirlo así. Siempre había nerviosismo porque era la directiva, el señor George Steinbrenner y los fanáticos eran muy, muy, muy exigentes y fue algo grandioso. Fueron 3 años, 4 años que yo vestí la camiseta de los Yankees y todos los días que uno se ponía ese uniforme era algo histórico. De las 12 temporadas en las que jugó en Grandes Ligas, incluía las 4 con Cleveland, la que se disputó la Serie Mundial ante Atlanta. ¿Con quién se queda el corazón en esa parte? ¿Con Cleveland, con Minnesota, con los Yankees? En el medio de los Yankees y Cleveland. Porque Cleveland tuvimos un equipo, otra familia, me acuerdo yo, que fue como los Navegantes de Magallanes. En Cleveland habíamos como 11 latinos, ¿me entiendes? Y representamos una serie mundial
En el 95 da la mala suerte que no pudimos ganar la Serie Mundial, nos ganaron en 6 juegos, pero ir a la Serie Mundial con los Indios de Cleveland fue algo grandioso. Todos los peloteros que nos uniformamos, que firmamos profesional, que nos ponemos el uniforme de cualquier organización profesional, es el sueño de ir a una Serie Mundial. Y eso lo logré. Hay muchos peloteros famosos, Hall of Fame, superestrellas, que nunca tuvieron la oportunidad de ir a una Serie Mundial, y gracias a Dios Cleveland me dio la oportunidad de hacerlo, y estoy muy orgulloso de haber vestido ese uniforme de los Indios de Cleveland. ¿Y cómo se vive una serie mundial? Pues mira, la Serie Mundial se vive a lo mundial. Nosotros estábamos en el parque a las 11 de la mañana, desayunábamos allí, y jugar una Serie Mundial es lo máximo, pero no como una final de Magallanes-Caracas, ¿me entiendes? Pero fue lo máximo, de estar dentro de esas 2 líneas blancas, de dar un hit, de correr las bases. Y no, eso es lo máximo de la Serie Mundial, es lo máximo. Se enfrentaba en ese momento un equipo de Atlanta en el que venía la trayectoria inolvidable de Bobby Cox, esa generación de los 90 de los Bravos que era impresionante. Sí, ¿no? Y tenían un picheo increíble, y Joe Small, Glavine, Avery, Maddox, Waller, que era el cerrador, estaba Eric Pérez quechando, estaba el otro, a López quechando. No, fue de haberme enfrentado a esos pitchers, fue ellos y tenía mucha experiencia, y yo creo que eso fue el factor que los ayudó a ellos a ganar la Serie Mundial, pero orgulloso de haber ido a la Serie Mundial. Ahora, ya para ir terminando, en el caso de Cleveland, pierden 2 finales en la Serie Mundial de los 90, y hasta hace nada tuvieron la oportunidad de vencer a los Cachorros, pero Chicago terminó ganando esa serie. ¿Qué le ha faltado quizás a Cleveland para dar el paso que falta para titularse en Grandes Ligas? Bueno, de factor suerte no existe en esa serie, porque son unas series cortas de 7 juegos. Yo creo que ejecutación. Si fueran ejecutados mejor, que el otro equipo, a lo mejor de mover las piezas mejor que el otro equipo, y de no haberse confiado, yo creo que ese fue el resultado, ¿me entiendes? No ejecutaron, se confiaron mucho, que ya estaban. Yo puse el ejemplo de esa Serie Mundial contra Chicago, igualmente ellos estaban demasiado confiados, como los Cardenales de Lara, y ese fue el factor que porque perdió los Indios de Cleveland, se confiaron demasiado. Álvaro, si se pudiera resumir en algún momento la carrera de Álvaro Espinosa, ¿cómo quisiera que fuese recordado? Que respetaba el juego, que tenía disciplina por lo que estaba haciendo, que amaba al béisbol, y que le daba un buen espectáculo al público, porque ellos son los que pagan para ver a uno actuar, ¿me entiendes? Y que yo era un buen actor hacia el público. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Álvaro Espinosa, que nos dedicó estos minutos desde Estados Unidos, y por supuesto desearle la mejor de las suertes cuando reinicie la temporada de Grandes Ligas y pueda nuevamente compartir el conocimiento como coach en las diferentes organizaciones en las que he estado participando. Gracias por esta oportunidad, y por aquí a la orden. Así es, amigos, conversábamos con Álvaro Espinosa, ex pelotero de los Tigres de Aragua, los Navegantes del Magallanes y los Caribes de Anzoátegui. Será hasta otra oportunidad.